Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Y el Raja Kodash es el Espíritu Santo. También quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad y que nos siguen guiando en este camino. Shalom a la lección, empezando con el 144,000 y ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Shalom, que Yahweh Bashem Yahushai los bendiga. Yahweh Bashem Yahushai Barakatham. Yo soy el hermano Ash, aquí con otro video por el espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, y nomás quise entrar brevemente en la predestinación. Y nos estaba meditando en el libro de Efesios capítulo 1, que básicamente entra en ese tema de que el Señor antemano ya escogió las almas que iban a creer en el Padre y en el Hijo, porque sin Yahushai tú no tienes el Padre, porque Yahushai fue enviado por el Padre Yahweh. ¿Okay? Y todo esto se preparó desde el principio, antes de la creación de los cielos y la tierra. So esto es algo bien profundo. No hemos estado meditando, porque esto no es algo agradable para escuchar que el Señor, no para nosotros, pero para la gente que no entiende cómo el Señor es, para que el Señor solamente escoja pocas almas para que entren en esta verdad y sean salvos. Y también el Señor eligió a la gente que no iba a creer. Y eso se escucha cruel y todo, pero al fin del día es un buen propósito. Al fin del día Yahweh Bashem Yahushai es el creador. La criatura no le puede decir absolutamente nada al Padre. Y el Señor es justo en todo lo que Él hace, en su juicio, en su predestinación. Al fin del día, aunque el Padre Yahweh controle lo bueno y lo malo, todavía es justo. Como te dice en Isaías 45:7, el Padre está en control de todo, lo bueno y lo malo. Y nomás estaba meditando que, porque da miedo pensar que hay una posibilidad que el Señor nos saque de esta verdad, como dijo Pablo. Por eso Pablo tenía tanta diligencia, porque dijo que hay una posibilidad que el Señor me eche a la basura, en pocas palabras. Con el temor del Señor persuade, how do you say that? God damn it. Perdona, por el temor del Señor persuadimos a la gente, si lo estoy diciendo bien. Let me see. Un segundo. Persuade. Bien rápido, vamos a 2 Corintios 5:11. Por favor, perdónenme por no hablar el español bien. Dice 2 Corintios 5:11, dice, conociendo pues, el temor de Yahweh Bashem Yahushai, persuadimos a los hombres. Pero Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a ustedes. Y espero que también lo sea a ustedes a sus conciencias. Y eso, el Señor es un Dios todopoderoso, controla todo, hace lo bueno y lo malo. Y el Señor da vida, Él mata. El Señor controla absolutamente todo. Tu destino. Por eso está escrito en Hebreos 10:31 que es una cosa temerosa caer en las manos del Dios vivo. Y especialmente si eres un maldito, no hay escape del juicio del Señor. Y no hay escape de esta verdad tampoco. Porque hay un gran penal de no servir
el Señor, especialmente conociendo la voluntad del Padre. Y para agregarle a todo eso, ahora no sabemos por seguro si somos parte del electo, pero todavía tenemos que hacer lo correcto. Y eso he estado meditando ahorita, de que hay que decir, y me da miedo nomás decirlo, que hay que decir si el Señor nos saca de la verdad. Todavía tenemos que hacer lo correcto, conociendo que hay una posibilidad que eso ocurra. Dios, Yahweh Bashim mediante que no ocurra eso, Yahweh Bashim mediante que seamos estas almas que van a aguantar hasta el fin. Pero al fin del día tenemos que hacer lo correcto, seamos elegidos o no. Porque somos israelitas. Como está escrito en que Eclesiastes 2:13, que el deber de todo hombre israelita es esto: temer al Señor y obedecer sus mandamientos. Y eso da miedo. Y por una buena razón, el Señor no nos dejó saber si somos parte de ese electo. Porque imagínate que tú sepas por seguro, yo lo voy a hacer, right? Porque el Señor nos dio esa información. ¿Tú crees que vas a ser diligente en el ministerio, sabiendo que ya la hiciste? Hell no. Jacobo es ¿qué es la palabra? Jacobo es how do you say pro? Jacobo va a tomar ventaja de eso. Sea justo o impío. Así es el espíritu de Jacob. Y eso, no sabiendo si eres parte del electo, eso hace las cosas interesantes. Ahí es donde viene la diligencia. No sabemos si somos parte de ese número, solo qué vamos a hacer, darle duro a la chamba para que Yahweh Bashim Shai se recuerde de nosotros. Pero anyway, perdón, no quiero hablar tanto. Y Yahweh Bashim Shai, mediante que todo lo que haya dicho tenga sentido. Vamos al libro de Efesios 1:1. Y let me see. Efesios 1:1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Yahweh para ser apóstol de Yahushai Mashiach. Right? Dice Cristo, pero Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y Mashiach es la palabra hebrea para ungido. Por eso dije Yahushai Mashiach. Yahushai, el ungido de Yahweh. Dice Pablo elegido. Pablo fue elegido. Él no dijo que de mi propia voluntad estoy haciendo esta labor para el Señor. No, él literalmente fue escogido por el Padre y el Hijo. Right, por eso Yahushua vino. Porque al principio Pablo era contrario al ministerio. Antes que era Pablo, su nombre era Saulo. Y él andaba persiguiendo la iglesia. Hasta fue responsable por matar ciertos hermanos que creían en Yahushua. Pero después de un tiempo, Yahushua, él mismo fue a visitarlo. Right, lo tumbó de su caballo, lo cegó por 3 días y lo sanó por el hermano Ananías. Okay, y Yahushua le dio esa instrucción a ese hermano Ananías, que este hombre es un vehículo escogido que iba a estar lleno del Espíritu Santo para la voluntad del Padre. Ok. Y de nuevo, hablando de la
predestinación. Su historia fue preparada desde el principio. Dame un segundo. Quiero buscar esa palabra para elegido, porque es una palabra bien importante. Entre más información tengamos, mejor el entendimiento. Okay, let me see. What? Salakia, que denme un segundo, ando buscando esta palabra elegido. Right. G1588. Eclectos dice. Translate. Dice elegido por Dios para obtener la salvación a través de Yahushua. Los cristianos son llamados elegidos o elegidos de Dios. Right, que los cristianos está hablando de los israelitas que creían o creen en Yahushua, y cristianos fue una forma de burlarse de los hermanos. No fue un término bonito, por decir. Okay, esos son los primeros cristianos, los israelitas elegidos que creyeron en Yahushua. Y el cristianismo que miramos hoy en día es totalmente diferente y contrario a la verdadera doctrina de Yahushua. Y nos lo han transformado en algo fucking diferente. Eso, Eclectos dice para obtener la salvación a través de Yahushua. El Mesías se llama elegido según lo designado por Yahweh el Padre para el oficio más exaltado concebible. Elección, dice selección, es decir, lo mejor de su clase lo mejor de su clase. Excelencia preeminente aplicado a ciertos cristianos o israelitas creyentes individuales. Un elegido es superior a un israelita ordinario. Right? Por eso parte de la doctrina de Yahushua es que este mensaje es para el electo, no para la entera nación, como ciertos israelitas empujan. Right? IUIC te pintan esta imagen de que el Señor viene a salvar al pueblo, el entero pueblo de Israel. Hell no, eso no es cierto. En el reino, cuando renazcan la gente maldita de nuestra nación, van a regresar en el reino como hijos y hijas del electo. Entonces en ese tiempo, todo el pueblo va a estar salvo. Pero ahorita, en esta generación, cuando venga el juicio de Yahushua a este mundo, no toda la nación va a alcanzar la salvación. Alright, so tenemos que explicar esto correctamente
y no dar una falsa ilusión de la verdad. Ok, so de nuevo, esa última parte dice mucho. So, electo, dice elección, selección, es decir, lo mejor de su clase, excelencia preeminente. So, lo mejor de Israel son quien, el electo, los que creen en Yahweh Bashem Yahushai. Right, so una palabra bien importante. Efesios 1:1. Yo, Pablo, elegido, ahora entendemos esa palabra un poco más, por la voluntad de Yahweh. So, esto fue diseñado por el Padre, no por la voluntad de Pablo. Él no tuvo ni una dicho sobre este evento. ¿Ok? So, el Señor escogió a Pablo y lo corrigió y lo enderezó su camino. A las buenas o a las malas, Igual con el resto del electo. Si vas en el mal camino y eres parte del electo, por seguro el Señor te va a corregir. Dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, perdón. Right, y Éfeso, o ahí dice el pueblo santo. El único pueblo santo son los israelitas. En pocas palabras, Pablo está diciendo, a los israelitas creyentes que viven en Éfeso, esta carta es para ustedes. ¿Ok? Ese es el verdadero significado de este mensaje. No es a los paganos que creen en el Señor, porque no existe eso. Okay, para empezar, fe es un regalo del Padre Yahweh. Okay, que fe solamente le va a ir a su nación. Y no toda su nación, sino el electo. Okay, so fe es acompañado con el Espíritu Santo. Y en Isaías 44 claramente te dice que Yahweh Bashem Yahushai solamente iba a derramar su Espíritu Santo sobre la descendencia de Jacob, Israel. So, si leemos en el Nuevo Testamento de estos corintios, la gente de Gálata que creó en el mensaje de Yahushai, right, vino el Espíritu Santo y les abrió los ojos, es porque son la descendencia de Israel. Así de simple es este mensaje. No más que Esaú ha confundido al mundo con mentiras, con decir que el Señor vino a salvar a toda la gente, pero no, la Biblia fue escrita por israelitas para israelitas. Y eso es claro de entender si el Señor está contigo. Dos, si Dios Yahweh, nuestro Padre, y el Señor Yahushai les den gracia y paz. No, que Dios, nuestro Padre y el Señor Yahushai les den gracia y paz. Dice, esta parte se titula Bendiciones Espirituales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre Yahweh, de nuestro Señor Yahushai, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Right? Porque lo celestial controla lo terrenal. Porque estamos unidos a Yahushai, right? Y Yahushai es nuestro sumo sacerdote. Él anda intercediendo por nosotros hasta ahorita. Y el que envía el Espíritu Santo a nosotros para poder entender esta verdad, para poder aumentar todos estos regalos, fe, entendimiento, aprendiendo a ofender menos, viene de los cielos, por nuestro mediador Yahushai. Y no es el que anda dándonos esas bendiciones. Últimamente es el Padre Yahweh, pero el Hijo anda distribuyendo esos regalos. Y esa es la orden de las cosas. So por eso,
cuando abrimos el campo o los diferentes videos que hacemos durante la semana. Por eso siempre, especialmente GMS o Great Millstone, vamos a decir toda alabanza y gloria a Yahweh, right? El Todopoderoso, el Altísimo, el Padre Yahweh, Bahasham, en el nombre de Yahweh Shai, que es el Hijo, la mano derecha del Padre, el mediador entre nosotros y el Padre, Bahasham Ruach Kodash, en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, para explicarlo simple, el Espíritu Santo consiste del Padre Yahweh, Yahweh Shai y los ángeles. Porque el Padre es el que envía el regalo, el don, el aumento, la fe por medio de su Hijo, right? Yahweh Shai, que trata con nosotros. Y Yahweh Shai envía a los ángeles a los hermanos para distribuir esas bendiciones. Todo junto es el Espíritu Santo. Esa cadena espiritual, ese es el Espíritu Santo. Y cada Yahweh es su propia persona, el Hijo también, right? El Hijo fue creado por el Padre, porque cristianos empujan que todas estas tres cosas son el mismo Espíritu, y no, hay una diferencia. El Padre es su propio alma, Yahweh Shai también, ¿ok? Yahweh Shai no es el Padre, no tiene la misma autoridad, y los ángeles son los siervos, ¿ok? Right, y la palabra ángel, cuando buscas esa palabra ángel, básicamente significa mensajero o siervo. Right, so ese es el Espíritu Santo. Toda la alabanza sea para Dios, Yahweh el Padre, de nuestro Señor Yahweh Shai, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Yahweh Shai, estamos conectados. Yahweh Shai dijo que Él es el vid, right, la raíz, y nosotros somos las ramas que está conectado al vid. Sin Yahweh Shai no hay aumento, no hay vida. And that's it. Yahweh Shai también es la puerta al Padre. Alright, so, but, en pocas palabras, yo no lo voy a decir como es. Sin Yahweh Shai tú no eres ni mierda. Nomás para dejarlo claro. So, cada israelita que negue a Yahweh Shai o lo haga menos, tú no tienes vida. En realidad no estás en la fe. Solamente eres un hipócrita. Incluso antes de haber hecho el mundo, right, antes de la creación, Yahweh nos amó y nos damn. Oh shit. Yeah, so ya saben cómo es Satanás. De repente uno empieza a toser, y estaba bien cuando no estaba haciendo la lección, pero de repente ahora que quiero hacer algo productivo en el espíritu, tengo flema, ando tosiendo, pero vamos a continuar. Shai. Alright, where we at? Vamos a leer detrás de nuevo. Toda alabanza sea para Yahweh, el Padre de nuestro Señor Yahweh Shai, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Yahweh Shai. Alright, voy a mirar en mi Biblia, porque hay preceptos. Hay muchos preceptos a esto.
72:17. Sí. Ya, solo aquí, denme un segundo, hermanos. Y pocas hermanas, porque sí hay hermanas que creen en Yahweh Bashem Yahushai. Juan 3:27, Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Claro. So, 3 de nuevo, toda alabanza sea para Yahweh, el Padre de nuestro Señor Yahushai. Right, por eso, bien importante darle crédito a Yahweh Bashem Yahushai por todo lo que conocemos, sabemos y entendemos. Ok, el Señor merece todo el crédito porque todo esto es de Él. Lo que yo estoy sacando no es de mí. Right? Todo lo que los apóstoles nos han enseñado, todo eso es de Yahweh Bashem Yahushai. Como dijo Pablo, nosotros simplemente somos estos vehículos terrenales que están cargando un tesoro. Y ese tesoro es la verdad de Yahweh Bashem Yahushai. El Señor dio la palabra. Y grande fue la compañía de los que publicaron este mensaje. Que son ¿quién? Los profetas. Y para agregarle al punto, el Señor Yahweh es un Dios celoso. Y Él ha dicho en los Salmos, por medio del rey David, en el Espíritu, que el Señor no le va a dar crédito a cualquier otro por su trabajo, sus palabras. Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Yahweh nos amó y nos eligió en Yahushai, right, desde el principio. Elegidos para qué? Estar en Yahushai, tener fe en Yahushai y el Padre. Porque si tienes fe en Yahushai, entonces automáticamente tienes fe en el que lo envió. Para que seamos santos, intachables a sus ojos. Y aunque no sabemos por seguro si somos parte del electo, esto nos da una gran esperanza. Porque claramente creemos en Yahushai. So dice Yahweh nos amó y nos eligió en Yahushai para que seamos santos, right, separados de esta maldad del mundo, intachables a sus ojos. En pocas palabras, el Señor nos dio todo esto para que seamos santos y últimamente para que seamos salvos. Y como el Padre le dijo a Jeremías, el Señor no tiene pensamientos no tiene malos pensamientos acerca de su electo, sino que Él tiene pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos por servir al Señor. Right? Salvación. Yahweh decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, right? A la familia de la fe, al hacernos así mismo por medio,
Yahweh decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yahushai. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Le dio gran gusto hacerlo. Solo la buena voluntad del Señor darnos el reino y darnos la verdad. Como Yahushua explicó en una parábola. Si gente mala saben cómo dar un buen regalo a sus propios hijos, cuánto más un justo padre a su familia. Right? Es mucho más superior al impío, man. Y como entramos en el otro campo, o este campo que pasó, lo que estamos sufriendo ahorita ni se compara de lo que vamos a recibir, porque estamos ahorita en una breve aflicción temporal y vamos a recibir algo eterno por lo poquito que hayamos hecho. ¿Y todo por qué? Porque el Señor quiere, porque es su buena voluntad hacerlo. De nuevo, regresando a la predestinación. Aquí el Señor está eligiendo las almas. Tú vas a creer en mi Hijo Yahushai. Yo te voy a dar esta sabiduría para que te separes, seas santo y para que seas cercas a mí, para que yo te salve y te bendiga. ¿Ok? Y eso es lo que nos ayuda a seguir empujando. Porque la vida aquí, a veces muchas veces, porque estamos en un mundo corrupto, un mundo maldito, y a veces te desanima este fucking lugar. Por eso es bien importante estar conectados a la palabra, sea por videos, hacer tus lecciones, ir al campo, hablar con hermanos, convivir con hermanos si tienes hermanos a tu alrededor, para estar ¿qué es? Immersed. Right, inmerso en la palabra. Para que seamos ese árbol que está plantado por el río en Salmos 1. Right, un árbol que está plantado junto a un río, está bien alimentado. Ninguno de sus hojas se marchita. Da fruto a todo tiempo. Igual nosotros tenemos que estar constantemente en la palabra. Porque tus acciones comienzan con tu mente. Right? Si constantemente andas alimentando tu espíritu, tu mente con la palabra, entonces eso se va a reflejar en tus comportamientos. Right? Si no andas haciendo eso, poco por poquito te vas yendo a la izquierda y eventualmente el mundo te traga, o Satanás. All right, where were we at? Cinco, dice, Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yahushai. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Yahweh por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo Yahushai, su Hijo amado. Right, the beloved. Que amado
es literalmente David. David en hebreo es Dawadah, que significa amado, beloved. Pero eso es un buen nombre. Otro nombre para el electo es la casa de David. La casa o el tabernáculo de David, que literalmente significa la casa de los amados. Right? Nombres son bien importantes porque su significado, de manera que alabamos a Dios Yahweh por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo Yahushai. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Yahushai y perdonó nuestros pecados. De nuevo la gran importancia de Yahushai. Y como siempre sacamos, el Señor no nomás limpió nuestra maldad, right? Limpió nuestra conciencia, nos libró de nuestros pecados, pero también con ese sacrificio, Yahushua firmó el nuevo pacto con su sangre, y ahora que dio su vida, Él es digno de abrir los sellos de las Escrituras, y por eso podemos entender las profecías y conocer por seguro, right, por medio de fe, de que estamos en el fin, de que bien pronto la marca de la bestia, que es el microchip, va a venir a tu fucking ciudad. Y cuando esto esté en tu cara y sea mandatorio, entonces Yahushua no tarda en llegar. Todo esto es posible por el sacrificio de Yahushua. No hubiera campos llamándose israelitas, right, explicando cada tribu, right. Por ejemplo, los llamados morenos en los Estados Unidos son Judá, Benjamín son los hermanos allá en Jamaica, las diferentes islas caribeños, however the fuck you say it. Haití son la gente de Leví. Los dominicanos son Simeón. Los indígenas de América son Gad. Los indios seminoles, Rubén. Los cubanos son Manasseh. Los puertorriqueños son el tribu de Efraín. Los mexicanos, Isaacar. Centroamericanos, Zebulón. La gente de Colombia a Uruguay, incluyendo Brasil, son la gente de Aser. Chile y Argentina son la gente de Naftali. Todo eso fue por los regalos espirituales que vienen de los cielos, por medio de Yahushai, que ahora tiene la autoridad para enviar estas bendiciones. Right? Nuestro sumo sacerdote, que nos ayuda cuando la cagamos, Cada vez que tú cometes errores, Yahushua anda ahí intercediendo por nosotros. Porque ya no somos perfectos, sino hay todavía maldad en nosotros, porque estamos en esta carne pecaminosa. Estamos bajo gracia, por eso no te cae un relámpago, para que te fucking extermine. Estamos bajo gracia y estamos haciendo lo mejor en esta carne pecaminosa. Right? Y por eso Yahushua merece adoración. Es digno. Y obviamente Yahushua no es el Padre. Eso no es lo que estoy diciendo. Right? Adoración es un alto respeto, una gran reverencia. Right? El Padre Yahweh tiene su propia adoración y también el Hijo. De manera que alabamos a Yahweh por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, Yahushai.
Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Right? Yahushua era el único digno para hacer ese sacrificio limpio, sin mancha. El único israelita que pudo vivir en carne pecaminosa y ser perfecto. Perfecto y digno de hacer este gran sacrificio para la nación, empezando con el electo. 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Eso, ahí está, te lo explica. Este sacrificio vino también con un gran entendimiento y sabiduría. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio. Aquí lo está diciendo, perdón, me adelanté. Ni tuve que hablar, la escritura lo dice. Ahora Yahweh nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Yahushai. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Yahweh. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Yahushai, right? Que eso va a ser bien pronto. En los últimos días, right? Iba a estar reinando Esaú, right? El último imperio de los paganos. Y en ese imperio, como te dicen Daniel 2:44, durante este imperio o durante estos 10 reyes, iba a venir una gran piedra de molino para destruir esa fucking gran estatua. Para que esa estatua representa el tiempo de los gentiles, el reino de los gentiles. Esaú siendo el fin. ¿Y qué dice 4 Esdras 6 y 9? Esaú es el fin del mundo, el fin de esa época, y el que sigue después es ¿quién? Jacob. Empezando con el mero Yahushai. Right? El Mesías, que él mismo es un israelita del tribu de Judá. Right? Y él va a regresar, como dijo el ángel en los ángeles en Hechos 1, la misma manera que él fue levantado para ir y recibir su gloria, así va a regresar en un gigante carro celestial con los millones de ángeles. ¿Para qué? Para destruir a todos sus enemigos, right? Para ser esclavos de todo el mundo y rescatar su electo. Right? Ese es el plan misterioso de Yahweh Bashim Yahushai que él nos ha revelado. Y como dijo Pablo, el regalo más importante que hay es la profecía, porque la profecía consuela a la iglesia. ¿Ok? Porque con profecías podemos saber en qué tiempo estamos. Y tenemos unos detalles para dejarnos saber que estamos cercas. Right? Para poder entender que estamos en el fin de nuestra captividad. Eso es paz. Y conocer que ya no hay más reinos paganos que van a venir después es even better. Mucho más mejor. Y Yahushua nos va a traer a nuestra tierra prometida de nuevo y tener un reino sin fin. De nuevo, todo eso es posible porque Yahweh nos ha dado a Yahushai para darnos todo esto por medio del Espíritu Santo. Y todo eso ya fue predestinado desde el principio, antes de la creación. Y eso es un capítulo bien profundo. Y todo lo que estamos haciendo es nomás, cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su destino, y Yahweh Bashim Yahushai, mediante que nuestro destino sea ser parte del electo y para ser salvos. Y como hemos entrado en esta lección, hay una buena posibilidad, man. El Señor nos dio fe, sabemos la verdad, y todo lo que queda es nomás esperar y continuar la buena batalla. Y vamos a ver, man, ya va a ser mediante. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Yahushai, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Yahweh.
Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios Yahweh reunirá todas las cosas Yahweh reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Yahushai. A estas naciones, yendo en esclavitud, que dijo el Padre que iba a aplastar a todas las naciones para que le den la rodilla a su querido hijo Yahushai, por medio de una guerra justa, que Yahushai, él va a venir como un león conquistador. Es más, dado que estamos unidos a Yahushai, hemos recibido una herencia de parte de Dios, Yahweh, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, right? Porque Él es omnipotente, todopoderoso. Por eso tiene el título el más altísimo. No hay otro poder sobre el Padre Yahweh. El propósito de Yahweh fue que nosotros, los israelitas, right, que vivían en Israel, que fuimos los primeros de confiar en Yahushai, diéramos gloria y alabanza a Dios, Yahweh. Right, lo entra en los israelitas extranjeros, recibieron la fe. Pero ese es el punto. Right, todo esto ya fue destinado. Y también los incrédulos. Por eso no nos afecta si gente no cree, o al fin del día conocemos el plan del Señor. Él dijo claramente que solamente un remanente iba a regresar, aunque Israel sea como la arena del mar, o de la orilla del mar. Solamente unos pocos iban a regresar. Los demás, incrédulos, van a ser destruidos por su incredulidad. Y it is what it is, man. Todo lo que podemos hacer es, el consejo que el Padre le dio a Esdras, y no solamente preocúpate por los que son como tú, ¿qué es la palabra? Ocúpate en cómo ellos van a ser salvos. And that's it. Ahí los miramos en el otro lado. Porque al fin del día todo Israel va a ser salvo. Pero no todo Israel va a ser salvo cuando venga esta destrucción. Cuando venga el fin de Esaú. Por esta verdad. Y todo crédito a Yahweh Bashim Yahushai por dándonos esta verdad. Ojalá que fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom. Yahweh Bashim Yahushai.